Así comenzamos un nuevo programa aquí en Migrar Sin Fronteras, el programa número 157 del día viernes 20 de octubre de 2023. Bien, hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a volver a tocar y vamos a seguir tocando este tema, la verdad, porque es el tema de la nacionalidad española por un motivo, porque se cumple un año de la sanción de la Ley de Memoria Democrática, que justamente lleva a lo que es para que muchos puedan obtener la nacionalidad por descendencia. Ya lo venimos tratando el tema, hoy lo vamos a volver a tratar con Ariel, justamente, que nos va a contar su caso. Ariel García. Bueno, no, es simplemente que la Ley de Memoria Democrática trae muchos puntos, uno de los cuales nos toca directamente, que es el otorgamiento de la nacionalidad española a los descendientes de españoles, hijos y nietos, sobre todo los nietos. Dentro de esos nietos hay muchos que están en el exterior, en otros países, en los nuestros, y que no piensan venir, pero quieren tener la nacionalidad de sus abuelos, porque tienen derecho. Ahí, del año que pasó, de aquí para allá, tuvimos muchísimas trabas, según los consulados, según los países, bueno, hubo infinidad de casos diferentes que los hemos estado solucionando, ¿no? Hasta ahora creo que salvo un caso en Córdoba, Argentina, que todavía sigue un poco trabada las cosas, los demás se ha ido aceitando el sistema y les han otorgado a todos la nacionalidad. El tema sucedió, y más grave, con la gente que estaba ya residiendo en España y que tienen derecho a la nacionalidad. Había gente que tenía el NIE y había gente que estaba en situación irregular. Entonces se complicó, pero no por ese hecho, se complicó porque ahí, claro, en los consulados uno iba al consulado donde vivía y ahí lo tenían que resolver. Pero aquí se presentaba que la persona solicitante presentaba en el registro civil donde vivía, que no era el registro civil donde habían nacido sus antepasados. Entonces lo mandaban al registro civil central, y el registro civil central decía que no, que eran los registros civiles locales, pero no especificaba si eran los locales donde había nacido el español o donde residía actualmente el descendiente. Entonces ahí se provocó un tema que fueron los últimos en empezar a aprobar nacionalidades, a pesar de estar acá en España, porque los expedientes iban y volvían, ya los llamábamos viajeros, nadie sabía qué resolver, los dejaban en un cajón, se los devolvían a la persona, en fin, fue muy complicado, este año fue muy complicado. Si bien se ha ido resolviendo y ya primero se resolvió que el que corta el queso es el registro civil central, como es lógico, porque él ahí tiene los registros de todos lados, tiene el registro donde nació la persona española y donde residen actualmente los descendientes. Por lo tanto, era ese registro el que tenía que resolver. Pero ¿qué pasó? Dentro de ese registro hubieron jueces que aprobaban o no la nacionalidad según si la persona había podido justificar el que habían sido exiliados o no los antepasados. Y ese, si bien fue uno de los motivos por los de la memoria histórica, justamente democrática, que contemplaba que se le diera la nacionalidad a la que se la habían negado siempre, que eran los que se habían exiliado, también la ley contemplaba a todo aquel que haya salido de España, porque exilio se puede pensar también en que tuvo que irse. Uh-huh. Y como decimos nosotros, sobre todo en el caso en que cuando llegaban a América Latina no les exigían refugiarse, obtener porque además creo que todavía las Naciones Unidas, el oficio para los refugiados todavía no existía, de decir son refugiados, no, tenían la residencia sin ningún problema como cualquiera que llegara de cualquier parte. Entonces eso dificultó al principio, y hay jueces que siguen diciendo que no, que aplican mal la ley y dicen que no tienen derecho los que no justifiquen un exilio, cosa que por un lado es dificilísimo, pero por otro lado no tiene sentido con la ley. La ley ampara a todos los descendientes y nietos de españoles, como debe ser. Entonces, bueno, ahí estamos en ese problema que están rechazando algunas, y ese es el tema más grave que tenemos todavía y que tenemos que seguir luchando durante este último año, porque la ley tiene 2 años de vigencia. Después, el que no la pida en este plazo ya no la va a poder pedir. Exacto. Bueno, a un año de la sanción de la Ley de Memoria Democrática,
Comenzamos con la entrevista, ¿qué te parece? Muy bien, me parece muy bien que ahí está todo explicado. Así comenzamos la entrevista del día de hoy para hablar de un tema que lo seguimos desde hace mucho tiempo, Ana. Sí, como siempre, siguiendo los temas en algo que no es solo es importante porque es para la gente descendiente de españoles que vive actualmente en España, sino además porque se les acaba el plazo. La ley de memoria democrática dio un plazo y si no se resuelven dentro de ese plazo, van a tener problemas. Entonces, por eso es importante volver a este tema, ¿no? Exacto, y está con nosotras Ariel García, que ya estuvo en nuestro programa hace un par de meses hablando sobre este tema. Él fue uno de los afectados también, podríamos decir. Está siguiendo muy de cerca el tema. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Abril? ¿Cómo están? ¿Todo bien, yo? Bueno, muchas gracias ahí por tu tiempo. Contanos cómo está tu tema, cómo está el tema de la nacionalidad española para descendientes. Claro, mira, lo de la nacionalidad española para descendientes por ley de memoria democrática está en algunos casos avanzado y en otros casos no ha avanzado o peor aún, se ha denegado. Entonces, cuando hablamos principio de este año, teníamos un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas y ninguna respuesta, porque no habían resuelto ningún expediente. Conforme pasó el tiempo, ahora más de 7, 8 meses, algunas preguntas se respondieron, y principalmente para entender un poco el proceso, el procedimiento, que nadie sabía, ni el Registro Civil Central, ni en los registros civiles locales, ni los interesados sabíamos cómo era, porque nadie nos daba una respuesta. Hoy, transcurrido el tiempo, algunas respuestas obtuvimos, algunas cosas ya fueron respondidas, algunos expedientes resueltos, pero otros realmente siguen las incógnitas, sigue la incertidumbre y seguimos todavía en ese gris, en ese vacío que estamos muchos, ¿no? O que están muchos, porque en mi caso se resolvió a favor, por suerte, pero bueno, hay muchísima gente, que es la mayoría, que todavía no tiene respuestas, todavía no tiene una resolución favorable. Lo que ya se resolvió, quedó claro, era quién tiene que cortar el queso, digamos. Si eran los registros civiles donde ustedes lo presentaban, que era donde estaban viviendo, ni siquiera era el registro civil de donde procedían los antepasados que le daban la nacionalidad, o el registro civil central. Era claro que era el registro civil central, pero como no estaba definido, demoramos mucho tiempo en que se pusieran de acuerdo los registros civiles en que tenía que ser el registro civil central. Eso ya quedó aclarado, ¿no? Sí, eso ya quedó aclarado, era el registro, bueno, ese registro civil central el que resuelve. Está claro que ante tanto mareo y tantas cuestiones, hubo algunos casos aislados que los registros civiles locales resolvieron a interesados, pero fueron casos en cuentagotas. La ley y el ordenamiento dice que era el registro civil central y fue el registro civil central y es el que está a cargo de estas resoluciones. Ya. Yeah. Bueno, ¿y ahora cuál es la traba exactamente? Mira, ahora hay varias trabas. Hay trabas de que todavía hay expedientes que están yendo y viniendo del central a los locales, no sabemos por qué. Hay registros civiles locales que envían los expedientes y vuelven. Hay otros que están encajonados, por ejemplo, expedientes desde noviembre que han sido presentados están encajonados. No sabemos si es porque no sabían qué hacer o cómo trabajarlo, cosa que ya tendría que estar por demás sabida, pero están ahí. Algunos fueron al registro civil local, es decir, regresaron, volvieron al central y ahí están, igual también, encajonados. Y hay otros que se denegaron también, que es, por ejemplo, los ya vimos de denegaciones a los nietos por el anexo 1. Eso es aún más grave porque ya hay una resolución negativa. Explica un poquito lo que es el anexo 1 para la gente que no sabe. El anexo 1 es para los nietos de españoles nacidos en España, en realidad hijos y nietos de españoles, originariamente, que en realidad lo que sucedió es que cuando sale la disposición, cuando sale la ley,
el primer día se menciona que iba a ser para los nietos de exiliados españoles. Pero bueno, eso se remite inmediatamente, al siguiente día ya se acomoda la ley y lo que dice es que afecta o se favorecen nietos de españoles que sufrieron el exilio nietos de españoles que sufrieron o no sufrieron el exilio, ¿no? Ahora pero que tuvieron que irse, digamos, por cualquier motivo. Claro, cualquier motivo, no era exactamente el exilio por razones políticas. Ideología, razones de sexo y tal, sí. Se amplió. Sí. ¿Qué pasa? Empieza a presentar los expedientes y lo que tuvimos conocimiento hace poco, hace unos meses, es que se estuvo rechazando desde el Registro Civil Central a nietos que presentaron por el exilio, por el anexo 1, que no probaron exilio. Cosa que no es necesaria. Para la ley que no es necesario, exactamente, no es necesario. Entonces, ahí hay una flagrancia, ahí se están pasando por encima de la ley, está resolviendo el mismo Registro Civil Central, que ya tiene los instrumentos legales para aplicarlos y, de hecho, no pedir exilio. Y bueno, realmente esa es una de las incógnitas de no sabemos por qué están resolviendo de esa manera, en ese sentido. Ahora, lo que nosotros escuchamos que era, según la persona que te toque resolver, es si te lo rechazan o no, ese anexo 1, creo, ¿no? Claro, bueno, hay una jueza que es el apellido Basanta, que es la que los dos que hemos visto y los que hemos leído las resoluciones, bueno, 3 que hemos leído, que son de la misma persona, que en realidad los deniega por no probar exilio. Entonces, no es una caja de sorpresa lo que pasa en el Central, porque tampoco ellos son muy abiertos a dar información, o se puede tener acceso a ellos para hablar, pero lo que alegan básicamente es que nietos que no prueban exilio no se les otorga la nacionalidad. ¿Y hay alguna posibilidad de apelar eso? Sí, se presenta un recurso, hay 30 días para presentar este recurso. Una vez presentado, el organismo, en este caso, quien resuelve es la dirección del notariado, en este caso tiene 3 meses para resolver a favor o en contra, y bueno, el tema es que si no resuelve, pasados los 3 meses, por silencio administrativo se toma como denegado ese recurso. Hola, o sea que todavía tiene claro, si por la cantidad de expediente o por lo que sea no pueden resolver, queda como denegado y ahí ya no podés apelar más nada. Hay un contencioso administrativo que se puede ir, pero eso ya es más largo, más caro, sí. Hay que poner un abogado directamente, un abogado de España, ya empieza un proceso largo que te puede salir bien como te puede salir mal. Así que nosotros estaríamos apelando a las autoridades, aunque estén en funciones, porque esto es una ley que está aprobada y que viene del gobierno anterior, que son justo los que están en funciones, para que intervengan en esta situación, no que hagan decidir porque nosotros hemos intervenido y nos han dicho, nosotros no podemos decirle a un juez, digamos, lo que tiene que hacer, vale, pero sí pueden explicarlo, darle mayores explicaciones de cómo es la ley y de cómo es el espíritu de la ley, ¿no? Porque también se puede alegar que exilio significa irse de un lugar a otro. Exilio no significa solo parte política, ni que tengas que justificarla. Si te fuiste, es un exilio. Entonces podemos jugar también con esa terminología, o sea, la explicación de la palabra exilio, ¿no? Exiliarse no quiere decir que sea solo exiliado con papeles de asilo político en otro lado, sino que te tuviste que ir del país. O sea, podemos jugar con eso, o sea, y que se explique eso. No necesitan decir a favor o en contra, pero sí, o intervenir en otro, como dicen ellos, en otra institución, pero sí aclarar lo que es la ley, ¿no? Y aclarar cuáles son las condiciones. Eso sí lo pueden hacer, aunque estén en funciones. Claro, porque en realidad, mira, entonces que una persona exiliada política tiene más valor que una que exilió por hambre. No, entonces, en ese caso lo que se está haciendo es volver a discriminar cuando el espíritu de la ley era y trata de ser lo más abarcativo posible, es decir, incluir a todos los nietos, porque el mismo texto lo dice. Entonces volvemos a
a las discriminaciones que están constantemente, ¿no? En la puerta, tocando la puerta. Bueno, vamos a seguir discriminando, vamos a seguir dejando gente afuera cuando hay una ley que lo dice claramente, cuando hay un anexo a presentar que ya no te pide exilio, que ya dice exiliado por razones de exilio o no, o sea, no. Claro. No, y además te vuelvo a aclarar que para justificar un exilio es mostrar un papel como que tú fuiste asilado político en otro país. Pero nosotros recordemos que cuando llegaban todos los españoles a América Latina, no necesitaban hacer el trámite de asilo político, les daban la residencia sin problema. Mucha gente que fue exiliada política en los términos de que estaban acá metidos en política y por eso se tuvieron que ir, no necesitaron solicitar asilo en otro país porque eran bien recibidos con residencia y no tenían necesidad de involucrarse en una administración de ese tipo. Entonces eso también corre a favor de que no se puede desechar el anexo 1 así nomás, porque no presenten eso, ¿no? Ana, hubo gente, por ejemplo, mi bisabuelo que era anarquista, por cuestiones políticas, él ni se registró en Buenos Aires. Por eso. No sé, pero ni siquiera, no solo que no pidió asilo, no hay registro de que él entró a la Argentina. Lo que pasa que, a ver, después están otras pruebas. Claro. Y ya te inscribes, ya pides un DNI de ciudadanos, y ya tienes familia, ya estás como padre. O sea, hay otros elementos de prueba, únicamente para entrar al país. Pero imagínate, si yo estuviera en el caso de los chicos o chicas que están con probar exilio, yo no podría probar una entrada a un país de una persona que se exilió por razones políticas y hambre. No lo podría probar. Claro. No porque no quiero, porque ni siquiera esa persona se movió para hacer una inscripción, porque si se inscribía, capaz que iba preso. Claro. Entonces, también, pero que no tenían necesidad, porque la residencia se la daban igual. Allá no había problema de residencia al llegar. Entonces, acá muchas veces tienen que solicitar asilo porque no tienen otra. Incluso a veces solicitan asilo gente que no quizás no fue perseguida por razones políticas, sino por otras razones. Entonces, claro, allí no era el caso, y menos en aquella época, ¿no? Entonces, por supuesto, eso está impidiendo una aplicación de una ley y un derecho de los descendientes de españoles a tener su documentación y su nacionalidad. Claro, porque ahora vuelvo a lo que hablé en aquel momento, digo, no dejamos de ser personas que ya elegimos este país para vivir y para desarrollarnos, y hay gente que quedó en situación irregular teniendo el derecho a ser españoles. Exacto. Yo conocí casos en todo este tiempo de gente hay gente que pasó de estar irregular que a pasar a tener una nacionalidad española, porque es tan sensible el cambio y tan grande que tú podés pasar de estar irregular a ser español, teniendo el derecho. Hay gente que acá de facto es española, que ya tiene su derecho, pero porque en una oficina no le firman, no le sellan y no se le otorgan la nacionalidad, se queda fuera. Y eso acarrea un montón de situaciones, porque además de lo económico, el acceso a la salud, el acceso a la educación cuando ya son más grandes, gente que se queda fuera de todo el sistema, quedan fuera del sistema. Y estás hablando de personas, estás hablando de gente que si no se puede pagar una seguridad privada, no tiene salud. Y eso también es mostrarle a la gente de aquí, ¿no? Cuando hablan muy ligeramente los inmigrantes, hay descendientes de su misma sangre, digamos, que no le están dando los papeles por esta situación. O sea que dentro de los que están sin papeles hay muchos que vienen, o sea, eso no lo tienen que olvidar la gente, ¿no? Exacto, y además aquí hablamos del factor tiempo. Justamente el programa del día de hoy es porque se cumple un año de la ley de memoria democrática, un año. Por eso quisimos tocar este tema. Y bueno, justamente son 2 años. Y recién hablabas en la entrevista que hay muchos expedientes encajonados, trabados. Y bueno, también corre el tiempo, Ariel. Claro, corre el tiempo. Hay gente que desde noviembre, como te decía al principio, no sabe nada de su expediente, no tiene resolución y se empieza a desesperar. Y después hay una situación que también nos pasa, que nosotros vemos en los consulados, obviamente, del otro lado del charco, que ya están resolviendo, incluso los nietos del anexo 1, están resolviendo favorablemente, sin exilio. Y de nuevo, familias partidas, familiares que ya tienen nacionalidad, otros que no. ¿Y qué
pasa si después pasa el tiempo y no pueden acceder a la nacionalidad y tu hermano o tu primo del mismo abuelo tiene la nacionalidad? O sea, si eso no, si no se ve la injusticia, si no se percibe, si no se palpa de una forma tan concreta como se está viendo, yo no sé qué hace falta o qué es lo que se necesita, pero realmente el tiempo pasa. Cuando termine la ley, la vigencia, toda la gente que se queda afuera, y vuelvo a lo que te dije la otra vez, vuelven a hacer gastos para la administración también, porque que va a haber otra ley y vamos a enmendar esto y de nuevo a poner el aparato de nuevo de las cámaras y de los presupuestos para todo esto cuando ya está, cuando simplemente hay que aplicar la ley. Únicamente el texto como está ya da el derecho. Bueno, hagámoslo efectivo, ¿no? La ley tiene sentido si se hace efectiva, y esta ley que cambia tanto la vida de la gente es cuestión de aplicarla nada más y de interpretarla como se corresponde, ¿no? Y bueno, si es una cuestión de ampliar personal, si es una cuestión de ampliar conocimiento, si es una cuestión de lo que fuera para que lo lleven adelante, lo tienen que hacer. Y ya saben, acá el problema es que ya saben, se tocaron todas las puertas que se podían tocar. Vos, Ana, sos testigo porque fuiste una de las personas que le puso el cuerpo a todo esto para ayudarnos. Ya lo saben, ya tienen el conocimiento. Bueno, ahora aplíquenlo, háganlo efectivo, cambien la situación. Sí. Y también desde las cámaras, que ahora estamos con cámaras nuevas, con diputados nuevos, senadores nuevos, también que se enteren justamente de la situación para defender. Sí, sobre todo saber que cuando después que se vota una ley, la gente, los políticos se desinteresan, ¿no? Pero eso lleva un término hasta que llega la gente que implicada y que la cual se beneficia de esa ley. Hay una traba administrativa en todos los temas, porque nos ha pasado en la homologación de títulos, en la reforma del reglamento del extranjero, todos esos que son diferentes lugares, que se traba por la administración, y ahí el gobierno se desinteresa, los diferentes gobiernos, porque no piensan que ya se aplica, que ellos lo votan y al otro día ya se aplica, y no es así. Primero pasa mucho tiempo que para la gente es importantísimo, como tú decías, gente que estaba regular, y en ese tiempo pasó a ser con documentación, a no tener documentación. Eso es mucho tiempo para nosotros, y encima que los interpretan mal y ahí queda, y le dicen que no y ahí queda. O sea, hay una traba administrativa, una burocracia administrativa que siempre están, porque cambien o no cambien el gobierno, pongan este gobierno de coalición u otro, van a seguir estando, y son los que interpretan y hacen que las cosas lleguen o no lleguen a la gente, y eso es muy grave, y hay que hincarle el diente. Nosotros ahora empezaremos a trabajar en las leyes que ya están promulgadas, pero que no llegan a la gente, y vas a ver que tenemos un montón de cosas y mucho tiempo para empezar a que esto salga, ¿no? Aceitar un poco esos sistemas para que lleguen directamente a la gente y no se demore, ¿no? Claro, porque con esta ley nosotros lo primero que vimos, el primer escollo fue el registro civil local, que cada registro civil por todo el territorio, sí. Los primeros expedientes eran que no sabían y mandaban los expedientes o los recibían por recibir y los dejaban guardados, o los armaban y los mandaban y sea lo que sea. Y después, del otro lado, ¿no? El registro civil central, que tampoco sabía y tampoco tenía el personal, realmente lo que estaba pasando ahí no se sabía, que empezaba a devolver todos los expedientes, devolvió todos, y después del registro civil local pasó que hubo registros civiles que lo enviaron y otros que no. Y en el medio intereses, incluso personales, incluso hubo registros civiles que los jueces mismos estaban en contra de la ley. Entonces, vos sos juez, vos tenés que aplicar la ley. Vos no podés decir, yo pienso que esta ley no me gusta y no la aplico. No, vos tenés una ley, un texto que te dice lo que tenés que aplicar, lo que tenés que hacer, y lo tenés que aplicar. No importa si a vos te parece justa la ley de memoria democrática o no. No importa si el reglamento de extranjería te gusta o no, o lo que fuere. Vos lo tenés que aplicar, porque ya hay una sanción, ya hay una Cámara que se expresó. Y recordemos que la Cámara es la voluntad del pueblo, la misma gente los eligió, ahí están, ahí te pusieron la ley, la tenés que aplicar. Y lo mismo, es la gente, estamos hablando con gente que es familias, hay gente que todavía, al no tener los papeles como nacionales españoles, no puede traer a su familia, no puede ver a su familia.
porque hay toda una serie de trabas burocráticas, una administración que te pone trabas que hace imposible el desarrollo de tu vida. No me quiero poner filosófico, pero realmente es el desarrollo de las personas en un lugar, en un territorio, y estás afectándolos realmente, y nos metemos ya en muchas materias, ¿no? Económicas, psicológicas, emocionales, que estás afectando. Entonces el problema es muy grave, es hacer efectiva la norma, es como decís vos, hago una ley y ya está, no, ¿y qué hay después? Intereses, sindicatos, funcionarios, jueces, todos tienen que estar más o menos encaminados en cumplir la ley. Toda esa gente, la posibilidad que tiene, si le gusta o no, es de votar o no a los gobiernos que apliquen tal o cual medida. Una vez está ahí, tienen que aplicar su trabajo, hacer su trabajo, y su trabajo de juez es decir, si cumplen con lo que está estipulado, punto. No se puede poner a decidir si esto sí, no. Para eso están los elegidos por la gente, ¿no? A ellos nadie los eligió para estar ahí. Han hecho una carrera y entraron como cualquiera, como entra cualquier trabajo público, ¿no? Pero bueno, pero eso cuesta, y yo creo que muchos de los problemas que hay, sobre todo en todos los temas nuestros, lo veo siempre, pero que también quizás en todos los problemas muchos problemas de aquí, como por ejemplo hacen una ley para dar un apoyo económico a un sector y complican tanto la cosa que la gente tiene que estar buscando 50.000 papeles que le salen más caros de la ayuda que le van a dar, y cuando llegan ya se acabó la ayuda porque no llegaron a tiempo, y bueno, y ahí así estamos como estamos, ¿no? Entonces digo, creo que no somos nosotros solo, pero nosotros nos movemos por lo nuestro tiene que salir, vemos que hay trabas y las tenemos que trabajar juntos y públicamente, porque si esto no se hace público nadie se entera y no se va a resolver. Nosotros hemos intervenido porque hay gente que habla en Twitter, en las redes sociales, en todos lados, y nosotros somos, digamos, representantes, digamos, de alguna manera de ellos, y explicamos, hay tales y tales casos. Cuando a veces nos dicen, ¿quién le pasó esto? Mandamos 10 casos y bueno, ven que ya no es una cuestión que estamos inventando. Tenemos los casos, hay gente que nos ha pasado los datos concretos para que nosotros dijéramos, miren, a esta persona le pasó eso. Si ustedes no arreglan esto, no vamos a salir del atolladero para ellas y para otras personas más, ¿no? Entonces es muy importante que nos unamos, que lo hagamos público. Me acuerdo tu caso fue uno, ¿no? Que luchamos, porque claro, eran cosas que parecían normales, que se tenían que hacer, pero si dejábamos al azar las cosas no iban a salir, o sea, tuvimos que intervenir, y creo que eso es importante, ¿no? Que tengamos resultados también. Muy bien. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por tu trabajo también y por ayudar también a informar. Sí, por eso digo, el que empezó como porque no le salía el caso, ahora ya está trabajando con todos los demás para que los demás casos salgan. Eso es importantísimo. La unión hace la fuerza y si no nos organizamos estamos liquidados. Siempre lo decimos, pero esto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Sí, es que es como que de voces en voces empezamos. Nosotros en enero más o menos empezamos a preguntar. Bueno, yo personalmente empecé a preguntar, a moverme, porque había presentado en diciembre. Y digo, ¿cómo si yo tenía que presentar 3 papeles nada más? Los presenté y enviaron todos. ¿Cuánto se pueden tardar en inscribir una nacionalidad? Era como empezó todo, ¿no? Y de golpe empezamos a encontrarnos con un montón de gente que venía ya desde noviembre, diciembre, enero, y se hizo una bola de nieve de cantidad de gente que no resolvían. Era junio y no habían resuelto una nacionalidad. Entonces, bueno, nos movimos mucho, reitero, vos, Ana, con Abril también, que nos ayudaron con el programa, vos en las cámaras, Ana. Yo toqué miles de puertas, incluso llegamos a Radio Nacional, yo llegué a dar testimonio en Radio Nacional, que salió en todo el país. Y bueno, se fue tocando todas las puertas posibles con políticos, periodistas, Twitter, CDU, todo el mundo que se prestaba a ayudar, y ahí fuimos empujando, ¿no? Lo más que se pudo. Al principio era muy fuerte porque no teníamos ni una resolución. Cuando empezaron a resolver, como que en un momento dijimos, bueno, no bajar la guardia, pero decir, esta gente va a empezar a trabajar. Pero de pronto, de nuevo, una vez que empezaron a resolver a favor, ningún problema, pero de golpe empezaron a denegar y otra vez. Entonces, bueno, en el medio se va tomando la posta de ir, preguntar, presentar recursos, moverse y bueno, esperar que
entienda la administración que es muy importante porque somos personas que ya vivimos acá, que este es nuestro país, es el país que elegimos y que necesitamos soluciones porque es un derecho, no porque se nos ocurre a nosotros que porque cayó un rayo nos den la nacionalidad española, no. Tenemos un derecho de sangre, tenemos una ley que nos avala y tenemos los requisitos cumplidos. En mi caso ya está, pero bueno, la gente que está sin resolver lo necesita, realmente necesita que le apliquen la ley y que resuelvan favorablemente. Muy bien, Muy bien. bárbaro. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente estaremos en contacto. Y seguiremos luchando porque se cumpla la ley. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, siempre a disposición de ustedes. Que estén muy bien, les mando un beso enorme a ambas. Muchas gracias. Gracias, Ana. Nosotros continuamos con más programa aquí en Migrar Sin Fronteras. Gracias. Se cumple un año de la puesta en vigor de la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos. La ley reconoce y amplía los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura española, ampliando las opciones para obtener la nacionalidad española para aquellos que nacieron fuera de España y cuyos padres o abuelos tuvieron que perder o renunciar a su nacionalidad española por razones políticas, ideológicas o religiosas, entre otras. Con esta nueva normativa, todos aquellos que están interesados en obtener la nacionalidad española tienen un plazo de 2 años desde que comience a estar en vigor esta ley, es decir, la ley lleva un año actualmente, es decir, que nos quedaría un año para poder tramitar. Las solicitudes de registro se pueden presentar de 2 formas, bien a través del Registro Civil Español de manera presencial o bien de forma telemática a través de la web del Ministerio de Justicia. ¿Qué documentación necesitamos? Un documento que acredite la identidad de la persona solicitante, es decir, de nosotros, para decir quiénes somos. Certificado de nacimiento del solicitante, es decir, tu certificado de nacimiento. Certificado de nacimiento de tu padre, madre, abuelo o abuela que originalmente hubieran tenido la nacionalidad española. Y además también se necesita la documentación que acredite la condición de exilio de este familiar que hubiera sido español. Así que sí, reúnes los requisitos, tramita ya tu nacionalidad española. AG, Asesoría de Empresas. Prestamos servicios de asesoramiento integral legal a las empresas y empresarios. Gestoría, asesoramiento de empresas y empresarios particulares, extranjería, laboral, contabilidad, fiscal, asesoramiento jurídico. Estamos en Barcelona, pero tenemos clientes y prestamos nuestros servicios en todo el territorio español. Llegamos al final del programa del día de hoy, el programa número 157. Un programa interesante. Muy interesante con respecto a los descendientes y a los que viven en otros países. Creo que ha quedado claro lo que queríamos decir. Pero también tenemos que decirle a los descendientes, a los de nacionalidad argentina, que no se olviden este domingo de ir a votar a los consulados, ¿no? Que haya hecho el cambio de padrón, que no esté empadronado en Argentina, que esté empadronado en el consulado, que puede ir a votar, a ver cómo es. Exactamente, bueno, el domingo 22 hay elecciones presidenciales en Argentina después de las PASO del mes de agosto, donde, bueno, se define el futuro de Argentina, donde, bueno, están los candidatos, y aquí en Barcelona hay números que sorprenden en general también, la cantidad de empadronados que hay para poder votar. Estamos hablando de 112.000 en toda España, en donde pueden ir a votar en 6 lugares, en 6 ciudades, en Barcelona, en Madrid, en Vigo, en Cádiz, en Tenerife y en Palma.
es decir, en estos lugares. Aquí en Barcelona, justamente, tenemos la dirección de Enrique Granados 2, Seminario Conciliar de Barcelona, donde pueden ir a votar este domingo con su documento. Aquellos que estén empadronados y hayan hecho el cambio de domicilio en la fecha correspondiente, que fue hasta el mes de abril, justamente, que tenían que hacer ese trámite y, bueno, día de elecciones. Así que, bueno. No se olviden de ir porque siempre es importante participar en la toma de decisiones. Uh-huh. Y esto es muy importante. Exactamente. Por la paz también, y teniendo en cuenta que estamos atravesando días complicados a nivel mundial, con el conflicto que seguramente, ya se habrán enterado, habrán visto en noticias de todo lo que está pasando en la franja de Gaza, exactamente, y bueno. Nosotros seguimos luchando por la paz en el mundo, porque estas cosas no pueden existir. Una vida humana ya es un genocidio y no puede existir. Que se muera una sola persona, no puede ser, no puede ser. Muy bien. Nuestro saludo final, ¿qué te parece? Sí. Muy bien. De cábala. Final y será hasta el próximo video. Hasta el próximo. Chao. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes. Nos encontrarás como @migrarsinfronteras. Hasta la próxima.